Bueno, vámonos con Federico. Ya ni deberías tú de intervenir, ya me ayudaste muchísimo. No. Señor presidente, precisamente Mélenchon, cuando usted salió de la Casa de los Estudiantes de América Latina, definió, usted dijo allá, esa minoría rapaz salió y caminó por París, fue a Notre Dame, usted presidente en el 2015, pero Mélenchon dijo, il n'y a pas plus gauche, il n'y a pas plus droit, no hay más que una derecha y no hay más que una izquierda. Pero por ello le pregunto, y basado en su tesis en el capítulo 2 de la formación del Estado mexicano de 176 páginas, ¿cómo se define usted frente a la propiedad social y la reforma al 27 constitucional del presidente Salinas? Con todo respeto, señor presidente, me parece que debería enviar usted una iniciativa preferente al Congreso, ahora que las condiciones son diferentes, para hacer una contrarreforma a la del presidente Salinas, porque hay condiciones en Yucatán donde hay siervos de la gleba y el enequenero regresa a la condición que prevaleció antes del porfiriato. Si habría tiempo para, antes de concluir su administración, señor presidente, pensar y consultar con el Congreso, que es más cercano a su pensamiento, en la recta final de esta cuarta transformación, por un lado. Y en ese mismo sentido coincide aquel líder que usted nombró cuando usted proponía a los dirigentes de las casas de Tabasco en los estados de la República, me parece Salazar en Jalapa, que decía que era el momento en reconsiderar algunas órdenes del artículo 27 constitucional, y allá en Jalapa también surgió el término de la revocación de mandato, cuando usted proponía a los dirigentes de las casas del tabasqueño en la República Mexicana. Entonces quisiera este primer planteamiento y uno segundo, para no afectar el tiempo de mis colegas, pudiera responder, señor presidente. Sí, pues hay necesidad de revisar estas reformas que se hicieron en el periodo neoliberal o neoporfirista, ¿no? Por ejemplo, el abuso en cuanto a la desaparición prácticamente del ejido. Eso debería de revisarse, sobre todo porque se ha abusado de esa reforma y hay ejidatarios, entre comillas, como ya se puede comprar la tierra ejidal, han surgido acaparadores y hay ejidatarios que tienen hasta 10,000 hectáreas, ejidatarios. Y compraron, por ejemplo, en las playas. La Riviera Maya. Por ejemplo, ¿sí? Y en Baja California Sur, ¿sí? Grandes extensiones de terreno. Entonces, regular eso, podría llevarse a cabo una reforma en ese sentido. Yo ya no puedo hacerlo, pero la transformación va a continuar y siempre buscando lo que más conviene, el juicio práctico, ¿sí? Porque si se va a llevar a cabo una cancelación de la reforma del 27 y va a generar, ¿sí?, un ambiente de malestar, de intranquilidad o de inestabilidad económica, financiera, que afecta al país, hay que valorar si son malos beneficios, adelante, a correr los riesgos, pero muchas veces no son importantes los beneficios. Hay muchas formas de ayudar al pueblo, de distribuir lo que es fruto del trabajo
de los mexicanos. Por ejemplo, en la época del general Cárdenas, un mecanismo de ayuda al pueblo fue la distribución de la tierra, porque el general Cárdenas benefició a 1 millón de familias campesinas, que en aquel tiempo era muchísimo. Del 34 al 40 entregó 18 millones de hectáreas. Entonces, eso permitió que el peón que no tenía dónde sembrar pudiese sembrar y tener alimentos, y eso es justicia. Pero hay otros mecanismos de distribución que no necesariamente pueden ser ahora la distribución de la tierra. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos distribuyendo la riqueza, distribuyendo el ingreso, distribuyendo el presupuesto. Solo la distribución del presupuesto es importantísimo. Me refiero a una distribución justa del presupuesto, porque antes, y me pueden refutar, pero no había la distribución del presupuesto que hay ahora. Puedo probar cómo le está llegando el presupuesto público, los 9 billones del presupuesto nacional, cómo se distribuyen y cómo reciben, aunque sea una pequeña porción de ese presupuesto, el 90% de los mexicanos, de manera directa, y el 10% restante, se beneficia porque como el 90% está recibiendo apoyo directo de la tesorería de la Federación, tiene recursos para fortalecer el mercado interno, tiene capacidad de compra y se beneficia el comercio y se beneficia la industria, y no hay crisis de consumo. No solo no hay crisis de consumo, no hay desempleo. Entonces, son mecanismos que pueden aplicarse. El objetivo tiene que ser el bienestar. ¿Cómo llegar al bienestar? ¿Qué significa estar bien? Esos son los medios que se deben de utilizar. Entonces, en el próximo gobierno se tiene que analizar todo esto. Es lo mismo de lo de las pensiones. ¿Cómo estamos resolviendo lo de las pensiones? Había una forma, que es cancelar las iniciativas, los cambios que hicieron Zedillo y Calderón, quitando las Afores, y que el gobierno manejara las pensiones de los trabajadores, como era antes. Dijimos no, porque va a generar mucha inestabilidad. ¿Cómo le hacemos para
resarcir para reparar el daño. Ya conseguimos cómo hacerlo. Siguen las Afores, nada más que ya no abusando, porque las Afores cobraban de comisión, las Afores mexicanas, que eran muy influyentes y que casi dominaban en Hacienda, porque había esa promiscuidad política y económica. El gobierno era un comité al servicio de una minoría. Entonces, como pintamos la raya, ¿cómo es que vas a cobrar tú más por administrar los fondos de las pensiones? ¿Cómo vas a cobrar más de comisión que lo que se cobra en Estados Unidos, que lo que se cobra en Canadá, que lo que se cobra en Chile, en Argentina, en cualquier parte? México era el que más pagaba en comisiones para Afores, o sea, los trabajadores. ¿Qué hicimos? Una fórmula. No te vamos a quitar las Afores, vas a seguir manejando, administrando, nada más que ya no vas a cobrar ese porcentaje, lo tienes que reducir de acuerdo a una fórmula que dio la suma y la división de lo que cobran en varios países, un parámetro. Este es el promedio y esto es lo que vas a cobrar. Y eso que se aprobó en el 20 ha significado 40,000 millones de pesos de ahorro a los trabajadores. Y tenemos proyectado que para el 30 va a llegar a 160,000 millones de dólares. Pero de todas maneras, como fue una reforma bárbara en contra de los trabajadores, de todas formas no iban a recibir el 100% al jubilarse, iban a recibir con esta reforma, y también que hay que reconocerlo, los empresarios aumentaron las cuotas voluntariamente, pero de todas formas, esto también lo hicieron en el 2020, lo hicimos conjunto, el sector empresarial. Hay un dirigente, que aprovecho para mandarle un saludo, del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos, no, es el nuevo, el anterior, Salazar, Carlos Salazar, ese ayudó a esto de que los empresarios voluntariamente aportaran más, porque ellos mismos sabían que era una gran injusticia la reforma esta de Zedillo. Un trabajador que ganaba 10,000 pesos, al jubilarse iba a recibir 2,500, así, cuando mucho 3,000. Entonces le fuimos subiendo, ellos aportaron esto de bajar el cobro de las comisiones, pero de todas maneras se llegaba al 60. Si ganaba 10,000 le iban a dar 6,000. ¿Qué hicimos ahora? El fondo de pensiones, para darle los 4,000, y que si ganaba 10 cuando se jubila, si gana 10 cuando se jubila, reciba los 10. Entonces, no cancelamos las Afores y logramos el propósito de que se hiciera justicia con los trabajadores pensionados. Todavía nos falta lo del ISSSTE, pero ya hay una iniciativa con ese propósito, que fue de las que presentamos
y va a ayudar también mucho. Entonces, por lo del 27, ¿no?, que puede hacerse siempre y cuando se busque que no sienta la gente que tiene estas tierras que es una expropiación. Acabamos de estar ayer con los yaquis. Me dio un gusto, bueno, a todos, porque por primera vez, después de que el general Cárdenas les dotó de sus tierras o les reconoció sus tierras, que Porfirio Díaz se las quería quitar, o sea, y como no se dejaban, resistían, les declaró la guerra a los yaquis. Y hubo, se calcula, alrededor de 15,000 yaquis asesinados. Se compró armamento para el ejército porfirista, para esa guerra, armas modernas. Te mandaron miles de soldados y deportaron a miles de yaquis también a trabajar como esclavos en las haciendas henequeneras de Yucatán, en las haciendas cañeras. Una gran injusticia, un exterminio. Entonces, estamos llevando a cabo el plan de justicia al pueblo yaqui, como otros planes, y ayer ya les restituimos en total, durante nuestro gobierno, 45,000 hectáreas. Les restituimos el agua, se les está haciendo un acueducto y un sistema de riego, más la rehabilitación de uno existente para 38,000 hectáreas de riego, y se les restituyeron 45,000 hectáreas. Y terrenos nacionales y terrenos que estaban ocupados por propietarios o que ya habían logrado sus escrituras, aunque los yaquis sostienen que eran tierras de ellos. Entonces había ahí una disputa por la tierra, una lucha por la tierra, y no actuamos de manera arbitraria. Hablamos con los propietarios y les compramos las tierras y se les entregaron las tierras a los pueblos, y los propietarios quedaron conformes, y es justicia. Por eso regreso, es muy importante seguir combatiendo la corrupción, porque si se combate la corrupción hay presupuesto, y teniendo presupuesto se pueden resolver muchos problemas, se puede ayudar mucho a la gente. El problema no es la falta de presupuesto, el problema es la corrupción. Si no hay corrupción, hay presupuesto. Y si hay presupuesto, hay manera de ayudar a la gente, de hacer justicia. Eso es lo que puedo comentarte. Basado en su denuncia a la corrupción, usted dijo como candidato a la presidencia, señor presidente, en marzo del 2018 en Izúcar de Matamoros, Puebla, que de acuerdo con información del Banco Mundial, por el tema de corrupción se podría, en el caso de México, abatir 900,000 millones de pesos al año, 900,000 millones anuales. ¿Se alcanzó ese objetivo? Sí, sí, y puedo hacer la cuenta. Mínimo, por evitar la corrupción, es 1 billón al año. O sea, eso nos ha permitido
financiar el programa de los adultos mayores, todo el programa de bienestar. Es que les hago la cuenta así rápido, ¿no? El huachicol, pon el huachicol, lo que se ha logrado ahorrar. El que paguen impuestos los que no pagaban, que ahora sí pagan, porque repito la frase, antes como antes, ahora como ahora. Nada más por robo de hidrocarburos el ahorro, 332,000 millones de pesos. Imagínense el ahorro. Bueno, a ver si no está la lámina de ingresos desde que llegamos hasta el 23 del SAT, de cómo siempre están aumentando los ingresos. O pon la de ayer también. Y lo más importante, lo que tiene que ver con obras y adquisiciones. Ayer una gran fuga. Una obra que costaba 1,000 millones, la cobraban en 3,000 o en 5,000 y no la terminaban. Y las adquisiciones, lo mismo. Bueno, ¿por qué tanto lío con el asunto de Latinos? Porque estaban metidos en el negocio de la compra de medicinas, se robaban el dinero de la medicina del pueblo de México, los equipos, o sea, porque esa empresa Latinos que recibe dinero es de los estados por supuestas, porque no se sabe si entregaban o no entregaban, compras de medicinas y de equipos. Entonces, con el mismo presupuesto, sin aumentar el presupuesto, alcanza para darle medicina a todo el pueblo de México, medicina gratuita. Eso es lo que significa no permitir la corrupción. Es que hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Entonces, cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde, alcanza. Yo les hablaba de los ejemplos. Construyeron los ingenieros militares y pueden los de las organizaciones civiles, cualquier ciudadano, contador público, puede hacer una revisión. Construyeron 2,750 sucursales del Banco del Bienestar. Es el banco con más sucursales. 2,750. 15,000 millones de pesos. Como a 6 millones de pesos por sucursal equipada. Si esa sucursal, esas 2,750, las hubiesen hecho en el sistema anterior,
¿cuánto hubiesen cobrado? No las hubiesen terminado, no estarían operando. Porque también la ineficiencia es corrupción. Pero aquí está. Esto nos ayuda mucho. Esto es del día 5, ¿no? Pero miren la recaudación. Estos son los tributarios. A esta fecha, en el 23, 2.281.000. Y ahora, en el mismo periodo, 2.532.000. 250.000 millones más. 6.1 en términos reales. Nominal es más del 10%. Y si vemos desde que llegamos hasta ahora, la recaudación hacia arriba. No se nos ha caído. Porque, y tenemos que agradecerlo, todos los mexicanos están contribuyendo. Por eso no hay gasolinazo, por eso no aumentan impuestos. Entonces, sí es importante no permitir la corrupción. Eso es lo… Finalmente, señor presidente, en un medio liberal metropolitano y la 1530 escuché que la gobernadora electa, Rocío Nale, se pronunció por un tercer reactor en Laguna Verde al ser energía más barata y menos sucia, y que eso se lo había planteado a usted, ella como secretaria de Energía y usted como presidente, pero dijo que era muy caro, que no había presupuesto en ese momento. ¿Usted cree que una fórmula para contar con energía menos sucia y más barata sea la puesta en marcha de un tercer reactor en Laguna Verde? Miren, los especialistas sostienen que es viable. Incluso Francia no padeció como Alemania, ahora con la guerra de Rusia y Ucrania, que tuvieron problemas con el gas, porque Francia mantuvo sus plantas nucleares para la generación de energía y Alemania la cerró. Y está demostrado, eso dicen los especialistas, de que hay seguridad completa, total. Bueno, aquí se ha hecho esa propuesta, lo tienen que analizar, se tiene que analizar. Ahora, entre otras cosas, y algo muy importante, es que llega a la presidencia de México una mujer muy preparada, y más en ese tema. Creo que su doctorado lo tiene en energía renovables, o en energías limpias, o en energía. Es experta la presidenta electa. Entonces, ya falta poco. Ya ella va a presentar su plan. En todo tiene mucha experiencia, pero en esto no hay quien le gane. Ya yo soy principiante. Concluyendo, señor presidente, el ingeniero Raimundo Collins, que fue subsecretario de Seguridad cuando usted fue jefe de la Ciudad de México, pide una oportunidad en esos mismos medios ante la Fiscalía General de la República para que él presente, según él, sus pruebas de inocencia
y pide y le hace un llamado para que si usted puede con el fiscal general de la República darle una oportunidad, de acuerdo con esos medios, al ingeniero Raimundo Collins para presentar su verdad de hechos. Se lo voy a pedir a Rosa Isela Rodríguez que lo vea.